Muchachos, he estado pensando todos estos días acerca del tema de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana por esto de que Brasil realmente se ha convertido en un dominador claro y hegemónico de estos torneos, sobre todo la Copa Libertadores. Y además, bueno, pensando que no había hecho video de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana, por falta de tiempo, porque he estado haciendo un montón de cosas, entre esos el documental de Bolivia, que ya salió, vayan a verlo a Cafecito Gol Films. Bueno, dije, vamos a tomarnos unos días para pensar en frío, tomarnos un cafecito, ya más en frío analizar por qué creo yo que terminan llegando siempre a la final los brasileños y por qué solamente en Copa Sudamericana, en este caso, Lanús es el único club no brasileño que sobrevive a estas rondas finales este año en Copa, sumando Copa Sudamericana y Copa Libertadores. ¿Por qué se quedaron en camino los ecuatorianos? ¿Por qué se quedaron en el camino Alianza Lima, la U de Chile? ¿Por qué Racing no se pudo meter a la final de Libertadores? ¿Y por qué siempre llegan los brasileños? ¿Qué está pasando, muchachos? Y este análisis no busca dar respuesta definitiva, simplemente un montón de pensamientos que tengo en la cabeza sobre el tema. A ver si ustedes lo comparten, a ver si llegamos a una conclusión que pueda ser más realista, pero tratando de darle una respuesta a esto que de verdad es una locura. O sea, Brasil cada vez se hace más poderoso y parece que no van a parar de conseguir títulos, sobre todo, repito, en Copa Libertadores. A ver, Brasil ha ganado 7 de las últimas ediciones de Copa Libertadores, incluyendo esta que la van a ganar porque la final va a terminar siendo Flamengo y Palmeiras. Flamengo que le gana a Racing, un partido donde, a pesar de tener un hombre menos, Flamengo, y a pesar de jugar en Argentina, bueno, se va expulsado Gonzalo Plata, el ecuatoriano, queda mucho tiempo Racing con uno más, no lo pudo aprovechar, igual se mete Flamengo a la final, y Palmeiras, que tenía que meter 4 goles para sacar a la Liga de Quito, que había ganado 3-0 en la altura, allá en Quito, pues lo termina logrando Palmeiras de forma increíble, una pechada histórica de la Liga de Quito, pero una remontada igual de histórica y tremenda del conjunto brasileño, y el Verdão y el Mengão se terminan enfrentando en la final. Entonces, uno de ellos va a ganar la Copa Libertadores, por lo tanto serían 7 Copas Libertadores de manera consecutiva de los brasileños. Desde el 2019 solamente la han ganado brasileños, y solo 2 equipos en la final no han sido brasileños, que fue River en el 2019 y Boca en el 2023. Por algo los más grandes de Argentina, junto obviamente Independiente, por la cantidad de copas cosechadas en el pasado. Pero salvo Boca y River, en las últimas 7 ediciones ha habido 12 brasileños en las finales. 12 participaciones de brasileños en las finales de Copa Libertadores. Una locura. Y esto ha hecho que igualen en cantidad de Copas Libertadores a los argentinos con 25. Argentina, que estaba sobrada. Bueno, han pasado estos 7 años, te has ganado 7 copas y terminaste igualando a Argentina. Estabas bastante relegado y ahora Brasil se convierte ya de manera oficial en la principal fuerza de clubes a nivel Conmebol de la historia, muchachos, nada más y nada menos. O podríamos decir que como Boca, River, Independiente tienen más copas, todavía lo sigue siendo Argentina, pero basta que pase un año más y eso se va a acabar, porque seguramente Brasil va a ganar la siguiente copa y la siguiente y la siguiente y la siguiente, cosa que es espectacular, ¿no? Mis hermanos brasileños deben estar pero recontra confiados en este preciso instante. Ahora, en Sudamericana pasa algo distinto. Siguen llegando muchos brasileños, siguen siendo predominantes, pero no hay tanta hegemonía como en Copa Libertadores. Han perdido varias copas contra argentinos, contra clubes ecuatorianos, incluso lo que ha hecho en los últimos años Liga de Quito, además de ganar la Copa en 2008, creo que fue en 2008, la Copa Libertadores. En Copa Sudamericana también ha sido ganador de Copa. Independiente del Valle se ha enamorado de esta Copa y la ha ganado ya en algunas ocasiones. Ecuador ha competido de muy buena manera en Copa Sudamericana, lo ha hecho también Argentina, hemos visto algunos clubes colombianos también hacerlo de buena manera. En esta oportunidad este año vimos también llegar lejos a Independiente del Valle, vimos una buena Copa Libertadores de Once Caldas. Allí creo que compiten un poquito más los clubes sudamericanos de un nivel medio, ¿no? Entonces me queda la reflexión de que los clubes sudamericanos que son terceros, cuartos, quintos de sus naciones, de sus competiciones, sacando a los brasileños, es decir,
el tercero, cuarto, el quinto de Ecuador, o los que quedan fuera en Copa Libertadores siendo primero o segundo de su país, pierden en Copa Libertadores, no llegan a los 2 primeros puestos y después siendo terceros van a Copa Sudamericana. Esos clubes sí tienen cómo competir contra equipos brasileños que son de la mitad de tabla para arriba. Es decir, el séptimo, octavo, noveno, sexto de Brasil. Ese tipo de clubes sudamericanos que no sean brasileños pueden competir contra equipos que están más o menos en ese sector de la tabla en Brasil. Porque en Brasil clasifican muchos equipos a Copa Libertadores y los que terminan compitiendo en Copa Sudamericana son, repito, los de mitad de tabla para arriba, ¿no? Entonces creo que ahí se iguala un poco más la cosa. Pero ¿a qué voy con esta reflexión? Muchachos, los mejores clubes de Brasil son prácticamente invencibles con respecto a los mejores clubes de los demás países. Entonces por eso vemos una diferencia abismal tan importante, una diferencia tan abismal entre lo que pasa en Copa Libertadores en las finales y lo que pasa en Copa Sudamericana. Y partiendo de esto, voy con algunas reflexiones. Por cierto, ustedes siempre ven clarito este café, pero estos cafés no están nada claritos. Es un poco la luz. Que esta luz es recontra potente, entonces bueno, se ve medio traslúcido mi café, pero créanme que está purito. A ver, ¿qué está pasando entonces? ¿Por qué Brasil saca tanta ventaja? Y uno podría decir, bueno, tiene que ver con el talento innato. Bueno, sí, obviamente, cuando uno va a Brasil, que he tenido la oportunidad de estar, tú estás en Río de Janeiro y te das cuenta que hasta los niñitos, las señoras de 60 años, las mujeres, las chamitas de 20, 20 y tantos, cualquier muchacho de la calle, el más cifrino o el más cheto o el más de barrio, el más de favela, todos juegan fútbol increíble. O sea, te hacen unas jugadas que en mi vida yo voy a poder hacer. Y se pasan la pelota con el pecho, con la cola, o sea, te hacen taquitos. Todos juegan fútbol. En Brasil nacen jugando al fútbol. Pero no es el único país donde tienen una devoción, amor tremendo por el fútbol. En Argentina, país donde vivo, o sea, las estructuras desde que eres un niño para jugar fútbol es una locura. Te cobijan, te arropan. O sea, tienes todo lo que necesitas en tu barrio para desarrollarte deportivamente. Está metido en la cabeza la estructura deportiva de cada uno de los argentinos que quieren practicar algún deporte, en especial el fútbol. Y si es por talento, si vamos a hablar de talento, pues la selección argentina es 6 veces campeona del mundo sub-20. Entonces tú podrías decir, bueno, de hecho acaba de llegar a la final del sub-20 nuevamente. Tú podrías decir, por talento no es, porque Argentina sigue compitiendo, al igual que lo hace Brasil, en torneos sub-17, torneos sub-20, preolímpicos, etc. Entonces por allí no es, porque además hay que decir que la selección argentina se ha nutrido de un grupo muy joven, que además siguen saliendo jóvenes y es el grupo que nutrió a la campeona del mundo en 2022. Y se sigue fortaleciendo a Argentina con su juventud. Entonces no va por ahí. Al menos es lo que yo pienso. Tiene que ver entonces con la privatización del fútbol brasileño. Que esto es lo que se está debatiendo ahora, por ejemplo, en Argentina y seguramente en otros países también. Y acá es un tema, ¿no? Porque cuando uno habla de si se privatiza o no el fútbol o si se empieza a apostar por ejemplo, la figura del SAD, las sociedades deportivas que están relacionadas a la privatización de los clubes. Uno cuando habla de esto, obviamente se da cuenta que básicamente es meterse en aguas turbias porque termina esto generando una discusión más relacionada con el bando político, que si eres más liberal, si eres más de izquierda, si eres más de derecha. Entonces, dependiendo de la postura política de cada quien, la gente dice yo estoy a favor o en contra de la privatización del deporte. Entonces, creo que es un tema delicado. Sin embargo, hay que decir que, por ejemplo, en Brasil, las sociedades deportivas de orden privado y la inversión extranjera ha traído como resultados o como frutos, por ejemplo, el campeonato de Brasileirao y el campeonato de Libertadores de Botafogo, ¿no? Con ese nivel de inversión, pues Botafogo termina siendo campeón y compitiendo muy bien en América. Bueno, trajo también como consecuencia un gran problema de orden económico. Se puso bastante turbia la situación con su dueño. Esto terminó generando que Thiago Almada se fuera del club y que se fueran algunos jugadores y que Luis Enrique tuviera que irse también, que por allí Savarino también casi lo venden de forma regalada al Lyon.
En fin, se terminó desarticulando el equipo. Pero a lo que voy es que sí pudo haber impactado de manera positiva la llegada de nuevo capital al fútbol brasileño para que algunos clubes que tengan estas figuras, Bragantino por ejemplo, bueno, de manera muy rápida empiecen a competir y hagan del Brasileirao el torneo más competitivo, pero por lejos de Sudamérica y uno de los más competitivos del mundo. Y esto ha hecho también que muchos jugadores vuelvan a la liga y se metan una buena plata y compitan en su país. Pero acá están, y quienes también tienen razón, dicen, Palmeiras y Flamengo no son sociedades deportivas privadas, son clubes que todavía, o sea, que todavía no son clubes privados, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, pero capaz se ven beneficiados de manera indirecta por la inversión privada de los otros clubes que hacen que todo se ponga mucho más competitivo. Entonces, acá está centrada la discusión actualmente. Yo creo que sí influye que haya inversión externa que ayuda al desarrollo del fútbol. Creo que esto es un modelo que no solamente se está aplicando en Sudamérica, se está aplicando en los países árabes, se está aplicando con fuerza en los Estados Unidos, que es un país de estas características con respecto al deporte, ¿no? De mucha inversión, de mucha plata de por medio. Lo que sí les puedo decir es que el hecho de que Palmeiras, por ejemplo, tenga un técnico portugués, el hecho de que Palmeiras haya invertido una cantidad tremenda, y Flamengo también, haya invertido una cantidad tremenda para tener grandes jugadores de élite, de selecciones importantes en Sudamérica, jugadores importantes en clubes europeos que han traído de vuelta, por ejemplo, traer de vuelta a Vitor Roque, una muestra de ellas, tener a un Gonzalo Plata, al Flaco López, tener a Pulgar, tener a un Savarino, tener a la Culebra Carrillo, o sea, tener jugadores a los que se les paga muy buen dinero para que se mantengan en estas ligas, ha hecho que sea muy difícil competir contra estos clubes porque manejan mucha plata de por medio. Y a veces estos mismos jugadores prefieren volver, repito, a su... Bueno, Depay, nada más y nada menos, se vino a jugar al fútbol brasileño. Uno ve a Jorginho, o sea, muchachos, son equipos europeos prácticamente. Y claro, le pagan mucho mejor que lo que te puede pagar un Betis, que lo que te puede pagar un club de mitad de tabla para abajo en España, que lo que te pueden pagar en algunos clubes en Francia. Y tú dices, ¿qué voy a hacer yo allá si prefiero estar acá en Brasil o en mi país, volviendo a mi país, compitiendo ahora por cosas importantes? Porque recuerden que estos clubes ya están compitiendo, por ejemplo, en Mundial de Clubes, que es algo que se ve bastante, que es muy atractivo. El Brasileirao hoy por hoy es mucho más complicado ganar el Brasileirao que ganar la Copa Libertadores, repito. Entonces es atractivo volver a Brasil, además, repito, mucha plata de por medio. Y esta plata, si bien a estas sociedades deportivas que no son privadas como Flamengo y Palmeiras, uno podría decir, bueno, no hay capital privado externo influyendo de manera tan directa en el club, sí les llega de manera indirecta. Y han hecho que estos clubes crezcan muchísimo. Por ejemplo, no hay SAT en estos clubes, pero muchachos, esta gente genera digamos, por concepto de televisación, por venta de camisetas, por lo que genera las hinchadas cada vez que llenan el estadio, por competiciones internacionales y el protagonismo que tienen, que además ganan copas, porque además son equipos que generan muchísima conversación, porque son clubes que le ofrecen muchísimos incentivos a sus jugadores, a sus técnicos, que siempre están compitiendo por algo. O sea, hay un entorno, una estructura que arropa tremendamente a estos clubes que hemos visto ser muy exitosos en la Copa Libertadores y, repito, algunos que han sido exitosos en la Copa Sudamericana en los últimos años. Y se han visto beneficiados clubes que además ya no estamos hablando de Palmeiras, no estamos hablando del Corinthians, que es el más grande en cuanto a hinchada, no estamos hablando de otros históricos como el Santos, el Gremio, no, estamos hablando de eso, Botafogo, que emerge. Ya no estamos hablando solo de Sao Paulo, sino de Atlético Paranaense, estamos hablando, repito, del Red Bull Bragantino, que han competido, han llegado a instancias finales en Libertadores o Sudamericana. Entonces, hay mucha plata en Brasil, sea como sea, bien sea, repito, a través de la SAT, o bien sea a través de clubes que tienen una tradición histórica sustentada por sus hinchas y por sociedades más colectivas, pero que detrás de ellas hay muchísimo dinero. Y contra eso es muy difícil competir solo con garra y corazón. Mientras en Brasil un jugador repatriado
gana 5 millones de dólares o de euros, el premio de la Copa Argentina, no sé, no llegará ni siquiera al millón. O sea, ven a lo que voy, ¿no? Imagínense en otros países donde por allí hay mayores dificultades económicas. O sea, un jugador brasileño importante, no sé, un Gabigol vale más que... Un Gabigol en su buen momento vale más que toda la liga venezolana, por ejemplo. O un Víctor Roque, o en su momento lo que te podría valer un Estevao cuando se va al Chelsea. O sea, son tipos que ellos solos manejan muchísimo más dinero de lo que te vale una liga venezolana o una liga boliviana. Aunque la liga boliviana en cuanto a plata ha generado muchísimo en los últimos años, eso hay que decirlo. Y han competido también mejor en los últimos años. Entonces volvemos a hablar del tema de dinero, ¿no? ¿Cómo impacta? Muchachos, dinero. O sea, dinero. La respuesta a esta situación parece mentira, es la plata. Hay mucha plata detrás del fútbol brasileño. Hay muchísima plata detrás del fútbol brasileño. Y los países que han entendido que la plata mueve montañas han crecido bastante en los últimos años en el contexto futbolístico. Yo creo que en unos 20, 25 años incluso cuidado menos, vamos a ver el impacto tremendo de la liga estadounidense si sigue invirtiendo como va invirtiendo, que además invierte mucho en estructura. Creo que en el Mundial de Clubes pudimos ver el impacto que han tenido los países árabes o el fútbol más exótico que recibe buenos incentivos. Pudimos verlo en el Mundial de Clubes, un club árabe llegando a instancias finales, sacando al Manchester City, mucha plata de por medio, construyendo un equipo bastante europeo, comprando en Estados Unidos a Messi y además haciendo lo que forme parte del ecosistema y se haga socio de la liga y del equipo. Hacer lo mismo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, involucrar a las grandes figuras de esta forma y generar un entorno de mucho dinero alrededor del fútbol, hace que estos países que tengan plata lista para invertir sean los que están creciendo de manera muy acelerada. Entonces es un llamado de atención para despertarse en Sudamérica y entender que esta es la única manera, muchachos, buscar dinero quién sabe dónde, obviamente siempre desde el punto de vista lícito, ¿no? Pero buscar la forma de competir y que los inversionistas de alguna manera le aporten al fútbol esos incentivos necesarios para seguir creciendo, porque si no vamos a empezar a ver clubes históricos cada vez más relegados. Ya de por sí a River, a Boca les está costando hace muchos años ya, les está costando competir en sus propias ligas y son los clubes más históricos y que mayores recursos generan. Imagínense en el contexto internacional. Hay casos como por ejemplo el de Ecuador, repito, con Independiente del Valle, un modelo muy atractivo que ha dado frutos inmediatos y ahí se ve el poder del incentivo privado. Pero también hay que decirlo, lo privado no necesariamente te va a dar garantías, eso tiene que estar acompañado de un buen desarrollo deportivo, formativo, de seguir desarrollando técnicos, de seguir preparando a los formadores del futuro y otras cosas más que son requeridas. Cuando vemos ligas como por ejemplo la boliviana, la venezolana, la chilena, la peruana, o sea, están muy lejos de competir, ya están demasiado lejos de competir incluso contra ligas como la ecuatoriana. Quizás la colombiana, que genera también cierto grado de dinero, aunque no al nivel de Brasil ni cerca. Uno podría decir que todavía Colombia ahí se mantiene luchando, pero muchachos, me parece que estamos lejos de esas épocas en las que la Copa Libertadores te la podía ganar un paraguayo, o te la podía ganar un uruguayo, o te la podía ganar Colo-Colo, o te la podía ganar Once Caldas o el Atlético Nacional. Estamos lejos de eso. Así que no sé qué va a pasar. No sé si acá lo que yo estoy diciendo tiene algún tipo de sentido, pero está costando, muchachos. Y esto está a punto de convertirse ya, no sería la Copa Libertadores, sino la Taza Libertadores. Y si se siguen durmiendo algunos clubes, va a pasar lo mismo también en la Copa Sudamericana y va a pasar a ser la Taza Sudamericana con L. Así que bueno, vamos a estar pendientes de esa final que va a ser increíble. Los dos mejores equipos para mí de Sudamérica en el momento, Flamengo y Palmeiras, están luchando. Además el Brasileirao va a ser espectacular esa final.
Y en Copa Sudamericana vamos a estar viendo qué puede hacer Lanús contra Atlético Mineiro, que en la temporada pasada llegó a final de Copa Libertadores, no la pudo ganar, perdió 3-0 con Botafogo y esta tiene la chance de redimirse al menos ganando la Copa Sudamericana. Así que vamos a ver si logra impedirlo Lanús. Si no, va a ser, repito, brasileño campeón por acá y brasileño campeón por allá. Vamos a ver qué nos depara el futuro para nuestra amada y hermosa Copa Libertadores. Gracias por acompañarme, muchachos, con este cafecito que ya se me acaba. Chao.